que quiero explicar en unos minutos más que nos quedan. Yo doy gracias a Dios de ustedes que están aquí hasta el final. También doy gracias a Dios que sé que muchos están en línea y muchos trabajan. Y yo espero que nadie de ninguna manera se pierda esto, ¿no? Tengo que explicar en muy breve tiempo cosas difíciles, pero Dios nos permite hacerlo, ¿no? Esto que estamos experimentando, lo hizo Él. Y quiero explicar brevemente cómo el sacrificio en el Antiguo Testamento era una sombra de esto. Ahora, esto no todos lo pueden experimentar, aunque pueden. Es más, hay cristianos que tienen toda la libertad y el derecho para venir y entrar en esta presencia, y no entran por ignorancia, por condenación, porque quizás han pecado y no se sienten con confianza de venir y pedir perdón por los pecados. Se pierden de esta gracia, de esta presencia. Entonces estábamos hablando del sacrificio del holocausto, la última plática que hablé yo de esto, cómo Jesús, siendo el Cordero perfecto, ofreció un sacrificio perfecto en el sacrificio del holocausto, ¿verdad? Y fue oído en su clamor reverente, dice la Escritura, ¿no? Y Dios recibió ese sacrificio, que era voluntario. Pero después en la Biblia dice que el sacerdote tenía que ofrecer otros sacrificios. Uno de ellos tenía que sacrificar un toro, y esa sangre era por sus propios pecados, ¿verdad? Porque él era débil, era pecador. Entonces después del sacrificio del holocausto venía el sacrificio del toro, y su sangre era derramada en el altar por los sacrificios del sacerdote. Un sumo sacerdote que una vez al año podía entrar donde nosotros podemos entrar todos los días, y ofrecía sangre por sus propios pecados, porque antes de poder ofrecer ninguna otra cosa por el pueblo tenía que primero limpiar sus propios pecados. Y después dice que agarraba 2 machos cabríos y los sacrificaba por los pecados del pueblo. Me impresiona que la diferencia entre la oveja y el cabrío es obediencia total. Las chivas no son tan obedientes, ¿no? Pero sacrificaba los 2 machos, uno lo sacrificaban ahí y ahí dejaban la sangre y todo, y el otro lo llevaban afuera, porque era necesario que se llevaran afuera los pecados también, ¿verdad? Por eso Cristo fue crucificado afuera en el Calvario. Todo eso es simbolismo, porque hay una conexión. Cristo no solamente cumple con la ley, pero hace un sacrificio más perfecto. Y aunque voy a ver algunos versículos, no tengo tanto tiempo, pero ustedes pueden leer el libro de Hebreos, todo está hablando ahí. Todo el capítulo 1 al 4 de Hebreos habla, el autor de Hebreos está tratando de hablar a los judíos para explicar lo ideal y lo perfecto que era Cristo para el sacrificio, ¿no? O sea, del 1 al 4 casi habla para convencer a los judíos, a los hebreos, que el Cordero de Dios era perfecto para el sacrificio. Más perfecto que los sacerdotes en el orden de Leví, ¿verdad? Luego en el 4 y en el 5 hace una posición increíble de que él tenía la capacidad de ofrecerse sacrificio a sí mismo por el perdón de los pecados del pueblo, que es la otra área de un sacerdote. Decía yo que un sacerdote tiene estos dos, bueno, prácticamente uno que no podemos cumplir nosotros, que ya cumplió Cristo. Ninguno de nosotros, Cristo cumplió todo, pero digo, en el primero no tenemos parte más que en la adoración, que es el sacrificio de alabanza y adoración, que es el de los holocaustos y todas las obras voluntarias que le ofrezcamos al Señor como eso. Pero en el de los sacrificios por los pecados, Jesucristo se entregó a sí mismo y su propia sangre, ¿verdad?, fue llevada al altar de Dios en el cielo. Esa es una obra que podríamos tomar meses, años para explicar todo como debe de ser, y a mí me encanta eso, pero lo que quiero nomás es que ahorita creamos que todo es perfecto. Repite conmigo: perfecto. Él es el Cordero perfecto que ofrece holocaustos agradables a Dios.
Y luego Él es el sacerdote perfecto, que eso es lo que prueba Hebreos 4 y 5. Él es el sacerdote perfecto que viene a ser un sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. ¿Verdad? Y de ahí del 6 hasta el 9 y el 10 habla de que es un solo sacrificio con el cual Él santifica a todos para que podamos entrar. Luego viene el capítulo de la fe, que es 11, hablándonos de que todo es por fe, que debemos tener fe, para llevarnos al capítulo 12, que es Sión. Nosotros no nos acercamos al monte de Sinaí, que está temblando, sino al monte de Sión. Es el monte de Sión, estaba hablando Pastor Ernesto y todos de acercarnos ahí. Es eso. Estamos en Sión. ¿Se acuerdan cuando estuve en Mazatlán? Que puse el agua y los decía crucen, los hacía cruzar a Sión, los hacía pasar aquí y por eso sucedían los milagros. Y le digo, eso está aquí, pero puede estar aquí y muchos ni siquiera se dan cuenta que existe. Y todo eso que está aquí, esa es la obra de Melquisedec. O sea, el Melquisedec, que además lo hizo una vez para siempre, o sea, quedó permanente este sacrificio y repite conmigo, acceso, repite confianza, repite gracia, repite socorro. Todas esas palabras describen a donde nosotros podemos entrar. Y no es un lugar determinado en Casas Grandes únicamente, ¿verdad? En cualquier lugar donde nosotros ministramos el sacrificio de Cristo. Por eso la iglesia tiene que volver a ser cristocéntrica, ¿verdad? Porque de repente en la iglesia se hacen muchas cosas menos producir o más. No podemos producirlo, pero más bien nuestros oficios como sacerdotes en el orden de Melquisedec. Por ahí alguien diciendo que nosotros no somos sacerdotes ni reyes, nomás Él es sacerdote. Pero no entienden que Él nos hizo reyes y sacerdotes en su orden para que le sirvamos a Dios. Ahora, damos cuenta que Él es el precursor, Melquisedec, pero nosotros siempre entramos con Él. Él es el primero en romper el velo, nosotros entramos con Él. La diferencia en el Antiguo Testamento es que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y todo el pueblo esperaba afuera, porque el sacrificio no era perfecto, no podía quitar para siempre los pecados, era solamente la sombra. Pero en el sacrificio que Él dejó ya establecido una vez para siempre, Él entra y nosotros entramos con Él. ¿Hola? Entonces todo el pueblo estaba afuera esperando si el sacerdote salía vivo o muerto, o si el sacerdote salía con buenas noticias de que Dios había agradado de los sacrificios. Entonces ellos estaban aquí afuera esperando, todos viendo, ojalá salga con buenas noticias, que Dios se agrade de nuestros sacrificios para que este año haya cosechas y todo eso. Nosotros no tenemos que hacer eso, nosotros entramos con Él. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces, quiero que vayamos al libro de Hebreos. Muchachos, si quieren sentarse, vayan, sí, tomen lugar, gracias. Hebreos, vamos a leer algunos capítulos ahí. Yo estaré leyendo la Reina Valera. Vamos a leer desde el capítulo 5. Por favor, no se desconecten. Ahora, el simbolismo de que hacíamos una línea aquí, que venían aquí, eso era para tratar de mover la mente, todo el concepto de las personas, de que se estaban moviendo de su lugar para entrar a un lugar. Pero realmente eso no es necesario cuando tú entiendes dónde estás parado. Porque puede ser en tu casa, cuando estás dormida en la cama, dormida, cuando estás en el carro. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencia con la gloria de Dios caminando, haciendo alguna otra cosa, ¿no?
Yo recuerdo mucho una experiencia de las primeras que tuve en Ciudad Juárez. Estaba buscando a Dios porque iba a venir, estaba yo sintiendo que iba a venir un cambio muy drástico en mi vida, y vino, fue cuando nos movimos de Juárez a Parral, pero yo todavía no sabía qué. Y le dije a Yolanda, llegué de la oficina de Vino Nuevo a la casa, me dice, ¿vas a comer? Le dije, no, ahorita vengo. Y vivíamos cerca del Chamizal, y de ahí me moví al Chamizal. Y el Chamizal es un lugar donde la gente va a correr, hacen días de campo. Y yo andaba desesperado buscando un lugar donde orar, y me metí a caminar y empecé a meterme entre los árboles, porque hay muchos árboles. Y la gente estaba así a los lados caminando. Y yo iba caminando, orando en lenguas, y llegó un momento que di un paso y ahí estaba. Ahí estaba Él. Y ahí caí de rodillas, y la gente estaba pasando así como unos metros. No me importó. Pero había encontrado, no es el lugar, es un momento. Es un momento donde tu espíritu se conecta con lo espiritual, ¿no? Y quizás es un lugar, no sé. Y empecé a aprender, y sigo aprendiendo cómo hacer para entrar en ese lugar. Entonces aquí en Hebreos 5 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aquí se está refiriendo a los sacerdotes que eran tomados de los hombres, no se está refiriendo a Cristo. Y a mí me impresiona mucho porque está diciendo esto entre el año 0 y el año 70, porque todavía estaba en el templo ofreciéndose sacrificios. No había venido Tito, el general romano, a destruir Jerusalén. Por eso dice, todavía los sacerdotes son tomados de entre los hombres. Lo impresionante del libro de Hebreos es que no viene cuando ya se había quitado el templo, ya no había sacrificios. Viene en el momento en que todavía en la gracia y misericordia de Dios, todavía se estaban ofreciendo los sacrificios, aunque Cristo ya había abierto el cielo. ¿Sí me explico? Entonces estaban simultáneamente los israelitas haciendo los dos, el sacrificio de los israelitas, y los creyentes en Cristo ya se habían liberado de eso. Cuando Tito destruye el templo, se acaban los sacrificios ahí, ya no tienen oportunidad de ofrecer, ¿verdad? Pero a lo que quiero ir es, el libro de Hebreos está convenciendo a los hebreos, cuando todavía está el templo, y le está explicando que los sacerdotes eran escogidos entre los hombres para que también ellos se dieran cuenta que ellos tienen debilidad, y que por esa debilidad tienen que ser pacientes con los extraviados y los ignorantes. Y esto como pastores, porque nosotros también somos tomados de los hombres, debemos de tomar eso como una lección. Nosotros los pastores debemos ser pacientes con los ignorantes y con los extraviados. Y aquí alguna vez alguien diría, bueno, pero los ignorantes y los extraviados son los pecadores que andan en el mundo. Sí, en la mayoría sí, pero también en el rebaño del Señor tenemos algunas ovejas extraviadas. Y tenemos que dejar las demás, las 99 en el redil, para ir por la extraviada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también nosotros tenemos debilidades, ¿sí? Pero no se refiere aquí a Cristo, porque Él no tenía debilidades, ¿verdad? Se refiere a los tomados de los hombres. Y le dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, se ofrecen sacrificios. Ahora, nosotros no vamos a ofrecer sacrificios ni por nuestras debilidades, ni por las debilidades del pueblo, sino que vamos a pararnos en el sacrificio perfecto que ya hizo Cristo para interceder por las debilidades del pueblo y sus pecados, tanto como por las de nosotros. Hablando de los fundamentos del templo, uno de los fundamentos es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Todo lo que hacemos, no hacemos más sacrificios, nomás hay uno ya perfecto. Cristo lo hizo. Dice, con un sacrificio perfecto hizo perfectos también a los santificados. Es decir, cuando tú estás parado en una iglesia cristiana que entiende lo que Cristo ha hecho, tú tienes que
ayudar a los pecadores a entrar, ¿verdad? Sabiendo que a veces no va a ser fácil por su ignorancia y porque además están extraviados. Que esta palabra extraviada es decir que está siendo distraída o atraída por otras cosas, anda perdido, no encuentra el camino, ¿me entiendes? Y eso incluye a las ovejas que se han salido del rebaño o que el enemigo las ha sacado y están extraviadas, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo como pastores en el orden de Melquisedec tiene esa referencia de ir por los perdidos, de orar por ellos. No estamos aquí para condenar a los pecadores, sino para interceder por ellos, basados en que Dios perdone sus pecados por el sacrificio que Cristo ha hecho, ¿verdad? Todo nuestro ministerio sacerdotal aquí, la base es en un solo sacrificio que ya hizo Cristo por nuestros pecados. ¿Está bien? Entonces, pastores, tratemos a los pecadores con paciencia, con amor. Sí podemos exhortar, claro, sobre todo con aquellas ovejas que ya deberían caminar bien y todavía no lo están haciendo. Tenemos que exhortar. Hay momentos para exhortar, hay momentos para corregir, pero tenemos que ser pacientes. Comprender que algunos son más débiles que otros, ¿no? Los fuertes ayudan a los débiles, ¿verdad? Sí, bueno, habla aquí muchas cosas acerca de cómo Cristo no tuvo que ofrecer sacrificio a sí mismo, pero también aquí en el verso, vamos al capítulo 9, por favor. Entonces, pastores, vamos a ser pacientes. Sí. Y para hacerlo tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Capítulo 9 de Hebreos. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón. Todo esto tiene un simbolismo sacerdotal que no tengo tiempo de explicar, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aquí el autor de Hebreos se encuentra igual que yo, ¿verdad? No podemos hablar de todos los detalles, pero todos esos son maravillosos. Por ejemplo, la vara de Aarón. Acuérdense que el sacerdocio arónico fue cuestionado por los rebeldes en el desierto, y Dios fue cuando puso, para demostrar que el sacerdocio válido era el de Aarón, dijo, pongan la vara ahí, y es la única que reverdeció, ¿verdad? Entonces, solamente donde Dios dice que hay sacerdocio es donde hay sacerdocio. Los sacerdotes, pastores o lo que sea, no los puede determinar el hombre, los tiene que determinar Dios, ¿verdad? ¿Está bien? Ese es el simbolismo de la vara de Aarón. ¿Está bien? Bien. Y así dispuestas estas cosas, ahí está hablando del lugar santo y del lugar santísimo. Y luego vamos hasta en el 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ese sacrificio de Leví no podía quitar el pecado porque era imperfecto, ¿verdad? Y la conciencia no era modificada. Pero cuando vino Jesús, hizo el sacrificio perfecto, y el efecto del sacrificio de Jesús es porque viene a tocar nuestras conciencias. Tiene que tocar tu conciencia, ¿sí? Es cuando dice la palabra de Dios es más aguda que es una espada de dos filos, ¿verdad? Que toca hasta el tuétano y discierne las intenciones del corazón. Cuando estamos celebrando la Santa Cena ahorita, tú tienes que traer una reflexión en tu conciencia para que haya un cambio profundo, ¿verdad? Convicción de pecado. El sacrificio de Jesús es el único que puede traer convicción de pecado al pecador. Sí. El problema con ser religiosos
Y cualquier religión es que están repitiendo siempre las mismas cosas que nunca llevan a la conciencia al pecador para que se arrepienta. Entonces, no podemos caer en el error de ser religiosos, ¿me explico? Porque el religioso, aún los religiosos de aquel tiempo, no querían que Cristo estuviera dentro de sus cosas, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que traer a Cristo en medio de todo lo que se hace en la iglesia, ¿verdad? Porque el asunto aquí es que nosotros predicamos a Cristo, desarrollamos el ministerio de Melquisedec, abrimos el ambiente espiritual al cielo. Cuando el pecador entra, debe sentir en su conciencia una convicción de pecado. ¿Está bien? Nuestra predicación es solamente una parte, lo demás es algo entre Dios y el mismo pecador, ¿verdad? ¿Está bien? Dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, ¿cuántas veces? Una vez para siempre en el lugar santísimo. Una vez para siempre quiere decir que no se necesita hacer otra vez, ¿verdad? Dice, habiendo obtenido eterna redención. Yo te pregunto a ti, ¿tu redención tiene vigencia? Y no es como tu tarjeta de lector, ¿verdad? Que se termina, o tu credencial de algo, tu tarjeta de crédito tiene vigencia, dice, se caduca tal día. Tu redención no tiene vigencia. Una vez que tú te has entregado a Cristo, tu redención es eterna, eterna. Siempre puedes entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo debo hacerlo? Debes hacerlo siempre, más cuando estás desesperado, más cuando estás en problemas, más cuando has pecado, es cuando tienes que correr de nuevo. Pero el diablo te engaña porque traemos mentes religiosas ancestrales y te mete en un ciclo vicioso que no puede perdonar ningún pecado porque somos religiosos. Tienes que entender la única manera en que salgas de ese ciclo vicioso religioso donde siempre estás condenado, aunque seas cristiano. Conozco muchos cristianos que son condenados. Aquí hay cristianos que están condenados y por eso no se sienten en la confianza de venir al trono de la gracia, pero es un engaño del diablo, y la razón por que están condenados es por ignorancia, porque no han comprendido, no han entendido, aunque se haya explicado, no han entendido cómo es el sacrificio perfecto que Cristo ha hecho por ti. No depende de lo que tú o yo hagamos, depende de lo que Él ya ha hecho. Por eso, pastores, tampoco depende de qué tan hábil soy yo para poder dibujar o explicar esto, ¿verdad? Porque yo puedo ser un torpe, pero si yo sé entrar, puedo ayudar a otros a entrar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque solo es por fe. Por eso el capítulo 11 de Hebreos está entre toda la explicación de los sacrificios sacerdotales del libro de Hebreos, está el libro de la fe y luego viene Sión en el capítulo 12. Porque entramos por fe. ¿Fe en qué? En que lo que hizo Jesucristo una vez para siempre es sumamente suficiente. Hola, hola. Y eso a veces nos toma tiempo creer. Nos toma tiempo comprender, pero no importa si te toma tiempo comprender, si lo puedes creer. Es muy importante las dos cosas, pero es más importante que lo creas. Miren, me encanta tu niño. Mucha gente se molesta por los niños. A mí no me molestan los niños. Me encantan los niños. El niño sale corriendo de repente. Él no sabe qué está pasando. Él sí cree que es una pista de atletismo. De repente sale corriendo por allá y luego viene corriendo por acá. ¿Por qué hace eso ese niño?
¿Le preocupa el qué dirán? ¿Tiene complejos? ¿Se siente culpable por hacerlo? ¿Saben por qué lo hace? Sabe que tiene acceso, tiene confianza, ¿no? Y está libre. Y además cree que puede hacerlo, ¿no? Es fe. Ojalá fuéramos como Él para entrar a Sión. Ojalá supiéramos que realmente la sangre de Jesús que nos ha rodeado es tan suficiente para darme acceso al trono de la gracia. Siempre. Estamos marcados, sellados por la sangre de Jesús. No creemos en eso porque hay cristianos que todo el tiempo me cubro con la sangre. Yo le dije, dejen en paz la sangre ya la tenemos. Van a echar fuera un demonio, me cubro con la sangre de Jesús. Pues ¿qué pasa eso? No han entendido o no les han explicado, ¿verdad? Son ignorantes, tenemos que ser pacientes con los ignorantes, ¿verdad? ¿Sí o no? Tienen acceso. Les pongo un ejemplo. Hay personas que yo les he dado acceso a ciertos niveles de privacidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que los invito a mi casa, no los invito a todos. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es simplemente un acto de confianza, ¿no? Pero si yo te he dicho, ven a mi casa, tú puedes venir a mi casa, ¿no? O si tú me invitas a la tuya. Yo por eso no ando en las casas de nadie, porque no voy hasta que no me invitan. Pero si me invitan, no llego ahí, ay, perdone que vengo a molestarlo, porque así son. Le dije, ven a mi casa, te espero a los 4. Ay, pastor, perdone que vengo a molestarlo, yo sé que usted está ocupado. Cállate la boca, o sea, pásale, ¿no? Yo te di el acceso. ¿Por qué hay tanta disculpa? ¿Por qué tanto perdón? Ay, cómo me da pena. ¿Por qué? Porque nos sentimos menos, nos sentimos, ¿no? ¿Quién soy yo? Cristo es tu hermano mayor que te ha dicho, ven a la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué no tenemos confianza? Y luego el diablo viene y te dice, no, pues tú quién eres, mira, ¿a poco tú crees que no me doy cuenta de lo que acabas de hacer? Y mira, si nomás confiesa tus pecados, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. No entendemos el pacto eterno. Cuando Cristo muere en la cruz, hace un pacto eterno. ¿Sí me explico? Dice, habiendo obtenido eterna redención. Dile al que está a un lado tuyo, tu redención es eterna. Y luego aquí hace una comparación de la sangre de los animales. Dice, si la sangre de los animales les daba a ellos paz y todo. En el 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántos otros no sirven a Dios porque no se sienten dignos? A veces nosotros hemos querido agregar pastores al grupo de pastores y no le entran. Y yo no creo que son malas personas, simplemente creo que no se sienten con la confianza, ¿no? A mí me invitaron a ser pastor del grupo de Vino Nuevo, que era un equipo increíble. A los 30 años, solo tenía 3 años de convertido, por la pura gracia de Dios, ¿me entiendes? Pero una vez que el hermano de Víctor me dijo, hemos orado y hemos sentido que tú tienes que ser parte del equipo, ahí me metí, ¿verdad? Y llegué bien. Al hermano Víctor le encantaba que dice, ¿cómo se te nota seguridad y confianza? Pues usted me invitó, ¿no? Aquí estoy, ¿verdad? Aparte tenía mucha confianza con mi Señor, pero sabía que era débil, sabía que no conocía todo lo que tenía que conocer, ni sabía todo lo que tenía que saber, pero la gracia de Dios me ayudó siempre. Les he platicado que me pasaban cosas me levantaba en la mañana a orar y el versículo que leía en la mañana, me acuerdo una vez, creo que fue leí Filipenses, y luego era martes, y los martes teníamos junta con los pastores, y estamos hablando del pastorado de Vino, ¿no? Íbamos todos juntos en el pasillo a la oficina del hermano Víctor, se voltea el hermano Víctor y dice, a ver, ¿qué versículo es este? Y no me acuerdo exactamente la cita, ¿no? Pero vamos a ver. Y da la cita,
Yo la acababa de leer en la mañana. Así que fue el primero en explicar, pues Filipenses, esto y esto. Y los otros 5 pastores, seguramente que se la sabían, nomás que yo les gané el brinco, ¿no? Y el mi hermano Víctor, ya ven, no les da vergüenza. Víctor Zamora, que es el más joven, que sabe las... Y está diciendo, ¿cómo eres bueno, Espíritu Santo? Porque de otra manera, quién sabe cómo yo lo hubiera hecho, ¿no? Porque el Espíritu Santo me había dado ese versículo en la mañana para leer y yo creo que decía Dios, este chavo si no le ayudo lo van a avergonzar ahí, ¿no? ¿Cómo no iba yo a tener confianza de servir a Dios? Le servía con conciencia limpia porque sabía que me había perdonado. No debe haber alguien con más confianza que alguien que se sabe que es perdonado. Y eso es lo que más le encanta a Jesús hacer, perdonar. Sí, a Jesús le encanta perdonar. Entonces, en el sacrificio por los pecados, que es a donde le voy a parar hoy porque ya es tarde, quiero que sepas que todos tus pecados han sido perfectamente perdonados por el sacrificio de la sangre de Jesús derramada en el Calvario. Y esa sangre no se quedó ahí en el Calvario, Jesús la presentó en Sión. En el capítulo 12 lo conocen ustedes, dice que ahí está la sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel por ti. Si tú quieres entrar ahí y puedes pensar que a lo mejor hay unos ángeles de guaruras ahí, ¿verdad? Que están cuidando la entrada, no es discoteca, pero bueno, ahí están los ángeles. Y dicen, ahí viene a ver qué. Ah, no, sí, mira, trae la sangre de Jesús, pásele, joven. Háganse a un lado ustedes, dejen que pase él, ¿no? Repite conmigo, acceso, confianza, gracia, perdón, socorro. Que la iglesia, y tiene mucho que ver cómo los sacerdotes, los pastores, los 5 ministerios enseñan e introducen a la gente y les enseñan a entrar en la presencia de Dios. Todos nosotros debemos de venir conscientes de que hemos sido perdonados, que tu redención es eterna. No hay manera que caduque, no hay manera que alguien te la pueda quitar, porque Cristo te ha comprado con un precio muy alto. ¿Cuál es el precio? Su sangre. ¿Sí? ¿Está bien? Voy a dejar ahí, solamente recuerden, holocausto, sacrificio por el pecado, todo perfecto. La otra práctica que me toca voy a hablar de qué hace Jesús ahora, pero esto es lo que Él ya ha hecho. Si tú dudas de lo que Él ya ha hecho, tú eres una persona religiosa que no entiende. Necesitas preguntar, necesitas estudiar la Biblia, necesitas acercarte, ver todas las conferencias que tenemos de conexión de los años pasados, ¿verdad? Porque la palabra conexión lo dice todo, conectados con Sión, ¿verdad? ¿Sí? Si tú en este día, por alguna razón que yo desconozco, todavía no tienes la confianza de entrar confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro y abrazarte de tu Padre, yo quiero que en este día tú tengas esa libertad. Pónganse de pie y yo quiero orar por ustedes. Ahorita que estábamos celebrando la Santa Cena, el velo se abrió otra vez, ¿verdad? La casa de mi Padre. La casa de mi Padre, donde tu rodilla está sana, donde no te duele nada, ¿verdad? Donde tienes paz, paz que solamente Cristo da, ¿verdad? Donde puedes renovar tus fuerzas. A eso venimos, a seguir entrando, a seguir entrando, a seguir siendo abrazados, a seguir siendo ministrados por Él, ¿verdad? Levanta tus manos al cielo y dile, Padre, aquí estoy en tu casa. Padre, gracias por el sacrificio perfecto del Cordero perfecto.
Dile con tus propias palabras: Señor, no entiendo mucho, pero si tú dices que es un sacrificio perfecto, que me da redención eterna, lo creo, Señor. Decido creer que tu Hijo me ha salvado, me ha perdonado, y aunque fallo a veces y soy débil, ignoro muchas cosas, Padre, aquí estoy otra vez. Quiero ver tu cara, quiero estar en tu presencia, quiero sentirte, Señor, quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que venga una convicción a las conciencias. Tú traes convicción de pecado, pero también traes convicción de perdón, Señor. Trae la convicción de pecado y después trae la convicción de perdón. Limpia nuestras conciencias de toda condenación. Como dice tu palabra, si alguno está en Cristo, Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor. En esta noche, Padre, nosotros deshacemos toda condenación del diablo, todo engaño, toda mentira, y queremos dejar establecido proféticamente el ministerio de la redención eterna en la iglesia de Jesucristo, Señor. Que diseños divinos y todas las iglesias tengan esa libertad, no solamente de palabras, pero espiritual, y que tus hijos y tus hijas puedan venir y entrar al acceso confiadamente, encontrar oportuno socorro. Padre, sabemos que la iglesia es tu novia y tú la estás perfeccionando con tus propias palabras, con esas que nos estás hablando. Nos estás perfeccionando para presentarnos a ti mismo sin mancha y sin arrugas, Señor. Gracias te damos. Dale gracias por el acceso en el que estás ahora. Levanta tus manos. Dile: gracias, Señor, porque por tu sacrificio perfecto yo soy perdonado perfectamente, Señor. Aleluya. Te alabo, Señor, te alabo. Te bendigo. Todas las dimensiones de tu gracia sobre tus hijos, aquí en Mazatlán, en Ensenada, en Mesa, en donde quiera que nos estén viendo, Señor. En el nombre de Jesús. Que no haya nadie que no pueda entrar, Señor. Que no haya nadie que se sienta menos, que se sienta inferior. Señor, todos tus hijos están rociados con tu sangre preciosa, Padre. No importa lo que el diablo diga, sino lo que tú has hecho perfecto, Señor. Tú has venido para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús se rompen, se destruye toda obra de Satanás, toda obra demoníaca de condenación queda destruida, toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, toda maldición queda destruida, Padre. La obra de la cruz se hace perfecta en nosotros, Señor. Todo lo que tú nos has dado en el nuevo pacto está al alcance, Señor, porque tu obra ha sido perfecta, Padre. Danos la confianza de niños, como niños en la casa, Padre. Eres libre en este momento. Shalabrak, doctor de vida, lama sha. Cristo te libera en este momento. Tortorosh tolokro tan bajita iba. Shalabrak tama. Linaje, el linaje te atrae. El linaje de Dios te está trayendo en este momento a su morada. Eres parte de la familia celestial. Osan segra batara shiri brivi. Orotoro shandalabra capa iba. Hijos y hijas de Dios, libres, perdonados, sanos, restaurados en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.